Entonces igual llenen la asistencia y me envían la evidencia al grupo que les corresponde. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces chicos, vamos a tomar la hojita de forma horizontal, vamos a hacer un dibujo en toda la hoja. Traten de hacerlo lo más arriba que puedan, empezarlo desde la parte superior para que les alcance la hoja y pues así puedan dibujar toda la estructura. ¿Listo? Entonces el tema de la clase de hoy es esqueletos de la caricatura. Vamos a ver esqueletos o los que llamamos stickman. Stickman. Escuchan a mi hija atrás que está un poquito enfermita, bueno, entonces está como inquieta. Les pido disculpas por eso, ahora si está un poquito enfermita, le están saliendo los dientes y nada, eso es un tema. Listo, entonces esqueletos de la caricatura y Stickman. Vamos a ver eso el día de hoy, ¿listo? Ahí. Ok, entonces, hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Entonces, chicos, vayan alistando el lápiz clarito, lápiz 2H. Y como les digo, tomen la hojita de forma vertical, ¿vale? De esta manera. Hagan de cuenta que esa es su hoja, esa que está ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de dibujar, déjenme y les doy un contexto de la clase, bueno. Antes de empezar, no vayan a dibujar esto que voy a hacer. Solamente es como para darles un contexto. Cuando uno dibuja, digamos, personajes que tienen que ver con temas de anatomía o como tal cuerpos, solemos hacerlo, la mayoría de personas suelen hacer algo así. O por lo menos no ahorita, pero sí cuando éramos niños solíamos hacer algo así. Entonces como que hacíamos la cara, va a ser un poquito más grande, ¿vale? No dibujen esto, no lo dibujen, yo les digo cuando empiecen a dibujar. ¿Listo? Solamente pónganme en atención. Entonces, digamos que listo, que tienen, por ejemplo, un hijo pequeño que le guste dibujar, un sobrino. Sí, inclusive nosotros mismos cuando éramos niños y nos daba por dibujar cuerpos, solíamos hacer algo así. Entonces que los ojos, voy a hacer algo acá rápido, bueno, que las cejas, que las orejas, vamos a hacer unas orejitas. No dibujen esto, tranquilos, yo ahorita les digo que hay que empezar a dibujar. Por ahora solamente es un contexto de la clase, ¿listo? Una especie de introducción. Entonces que la boca, de pronto si éramos bastante observadores, le pondríamos como un gorrito por acá, una cachucha así, lo hacemos un poco mejor. Algo así, ¿cierto? Y cuando queríamos dibujar el cuerpo, entonces, no sé, por lo menos yo hacía algo así. Jugamos como algo así. Un poquito más como por acá, ¿no? Sí, no sé si se acuerdan o han visto a los niños hacer algo así. Digamos que eso para los niños sería un cuerpo, ¿sí? Inclusive, como les digo, nosotros en algún momento de nuestra infancia, nuestra niñez, dibujábamos cuerpos así. Y no es que esté mal, de por sí está cumpliendo, entre comillas, las líneas o las estructuras de un cuerpo. Tiene cabeza, tronco y extremidades, ¿vale? El problema es que para que este cuerpo sea un poquito más fiel a la realidad, le faltan dos líneas muy importantes. ¿Listo? Entonces, si de pronto ven algún niño que ustedes conozcan que esté dibujando cuerpos así, pueden corregirlo. ¿Qué líneas faltan? Se las voy a colocar aquí en otro color. Faltan dos líneas que se llaman líneas de pesos o los pesos del cuerpo. Al igual que en las caras, los cuerpos también tienen pesos. Los pesos son de donde se distribuyen los elementos, en este caso del cuerpo. Entonces el peso de los hombros, que está acá, este es el peso de los hombros y de aquí nacen los brazos, ¿cierto? Tenemos la columna vertebral, que vendría siendo esto, y el segundo peso es el peso de la pelvis, de donde nacen las piernas.
Vamos a hacer algo así. Entonces, si se fijan, esto tiene un poco más de coherencia con un cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le falta, digamos, a este cuerpo para que se parezca más esto? El peso de los hombros y el peso de la pelvis. Esas dos líneas más la columna vertebral, que sería esta, esas tres líneas, pero en especial las de los hombros y la de la pelvis, es de donde nosotros empezamos a estructurar todo el cuerpo. Bueno, esto, dibujar así con palitos o esqueletos, se llama stickman, ¿sí? Es como hombre palo, ¿sí? Entonces, la idea es, antes de empezar como con la caricatura, es como entender un poco la proporción real del cuerpo humano, ¿sí? Hablando de anatomía en el dibujo, para que a partir de ahí podamos entender cómo jugar con los cuerpos en la caricatura. Si nosotros entendemos la proporción correcta del cuerpo humano, podemos empezar a proponer y a crear personajes coherentemente con esas proporciones, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta esas reglas de anatomía. Eso es como digamos, lo interesante en el tema de saber dibujar y saber lo que uno está haciendo, ¿sí? Si uno aprende y entiende un poco sobre el cómo se hacen las cosas, uno puede llegar inclusive a crear métodos o a romper las reglas un poco, ¿sí? Pero siempre obviamente con el conocimiento previo de cómo se hace bien las cosas o cómo se hacen las cosas, ¿sí? Ahí viene un poco lo que yo siempre digo con la gente que de pronto no dibuja bien, que entonces como que, por ejemplo, hay gente que dibuja las manos mal, pero entonces uno los va a corregir o ellos creen que ese es el estilo de ellos, entonces dicen, ah, pues es que yo dibujo las manos así, o yo dibujo los cuerpos así porque es mi estilo, y va uno a ver y realmente es que no saben dibujar manos ni cuerpos, como no saben dibujar manos y cuerpos, pues dibujan de esa manera, y eso es un poco, digamos, cómodo esa posición, porque realmente uno debería aprender primero cómo se hace, practicar y entender cómo se hace para luego sí darse la tarea de crear otras formas o otros métodos de dibujarlo, pero siempre desde la premisa de saber cómo se hace. Entonces, antes de empezar a dibujar cuerpos de caricatura, vamos a entender primero cómo se dibuja un cuerpo real, o por lo menos cómo son las proporciones de un cuerpo partiendo desde el dibujo anatómico. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un stickman, un dibujo de palitos como rectamente, cómo se debe hacer correctamente hablando desde la anatomía, ¿listo? Entonces, esto no era para que lo digan, era para darle un contexto. Acuérdense de esas dos líneas, bueno, en este caso tres líneas, la línea de los hombros, la línea de la columna vertebral y la línea de la pelvis, ¿listo? Entonces, chicos, vamos a ir ahora hacia la otra hoja que está acá. Esto es muy fácil, tranquilos, esto es demasiado sencillo. Solamente es como entender un poco lo que les voy a decir y practicar mucho, pero es bastante fácil. Y si ustedes empiezan desde este punto, pueden dibujar cualquier tipo de personajes o cualquier tipo de cuerpos o estilos, porque al igual como el semestre pasado vimos caras, pues por ejemplo los que estuvieron viendo caras conmigo de canon griego y yo les decía que de ahí era donde se desprendía como el molde básico de todos los estilos. Este es el molde básico de todos los cuerpos, lo que les voy a enseñar. Entonces cojan la hoja de forma vertical, repito, para los que acabaron de llegar. Tomen su lápiz clarito, su lápiz 2H, y vamos a intentar dibujar lo más arriba que se pueda para que nos quede suficiente espacio en la parte de abajo y nos quepa todo el dibujo en la hoja. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es un círculo. Vamos a trazar un círculo en la parte de arriba. Listo. Ahorita al finalizar del taller les paso el grupo de WhatsApp. Al finalizar del taller les soluciono inquietudes que tengan sobre el mismo taller de caricatura. Listo, no se preocupen. Por ahora pónganme atención. Listo. Hola Sergio, buenas noches. Bienvenido. Listo, entonces ya tenemos el círculo. Recuerden, esta es la estructura. Si les gusta el manga, si les gusta el cómic, si les gusta la anatomía o la pintura, el dibujo de cuerpos, todo parte de esto que les voy a enseñar. Después vamos a hacer una línea que se llama centro de gravedad, también se le conoce como línea de acción o columna vertebral, ¿sí? Esto se le conoce como centro de gravedad. Esta línea es demasiado importante. Le bajo un poquito la música.
Voy a colocarles aquí el nombre para que no se les olvide cómo se llama esa línea. Voy a ponerla por aquí y le hacemos una flechita. Traten de hacer lo mismo que yo voy haciendo, copien lo mismo que yo hago para que se lo aprendan. ¿Listo? Bueno, me voy a acercar un poquito más para la parte del rostro y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo sencillo para no complicarnos ahorita. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea horizontal por toda la circunferencia, por toda la mitad del círculo. Esa línea va a ser como la línea de los ojos, ¿vale? Entonces trazamos una línea ahí por toda la mitad del círculo. Después vamos a trazar un triángulo en la parte de abajo. Tratemos de que el triángulo no sobresalga del círculo. Entonces vamos a hacer un triángulo acá, grande, pequeño, como ustedes quieran, un triángulo. Vamos a hacerlo así. Listo, ahí tenemos el triángulo. Ok, ahora para unir el círculo y el triángulo vamos a utilizar dos líneas auxiliares. Simplemente hacemos dos líneas aquí a los lados y ahí tendríamos una estructura de un rostro X, ¿sí? Un rostro normal. Si queremos por aquí le podemos colocar como las orejas. No le vamos a poner ojos ni boca, solamente por aquí indiquémosle como las orejitas. Un segundito, hacemos bien las orejas. ¿Listo? Bueno, cuando ya tengan esto, yo los voy esperando, tranquilos, vayan haciéndolo con calmita, háganlo bien hecho. Si no entienden me dicen, yo les vuelvo y les explico. Ok, entonces esto vendría siendo como una especie de cabeza, podríamos decir, ¿cierto? Sí, tiene mentón, tiene el cráneo, las orejas. Entonces esta es la cabeza. Bueno, de esta estructura nos interesa lo siguiente. Pónganme atención, miren, nos interesan las alturas. ¿Cuál es la altura? Es la distancia del mentón. Ahí se la estoy colocando en otro colorcito. La distancia del mentón, atención, hasta el cráneo. A lo que ustedes consideren que es el cráneo. En este caso, pues sería esta parte de acá. No se cuenta cabello, ni gorras, ni cachuchas, ni accesorios, nada de eso cuenta como cráneo. El cráneo realmente es el círculo que nosotros trazamos al principio como una estructura base para la cabeza. Este sería el cráneo. Esa distancia es supremamente importante en la anatomía. Esa distancia en anatomía se conoce como medida X o canon. Esta es la famosa medida X o el famoso canon. Repito, es la distancia del mentón hasta la parte superior del cráneo, lo que ustedes consideren cráneo en su personaje, en su caricatura. Bueno, en este caso en el cuerpo, porque todavía no estamos dibujando caricaturas. Ahora, ¿cuál es el truco con eso que acabo de hacer? Se llama medida X. Lo que se establece en los libros de dibujo es que esta medida me va a permitir empezar a establecer ciertas alturas en el cuerpo sobre el centro de gravedad. Sí, es como si yo tomara esa medida y empezara a duplicar una serie de veces, ¿cierto? Sobre el centro de gravedad. Acuérdense que el centro de gravedad es esta línea que está por toda la mitad. Como esa es como la columna vertebral. Entonces, ¿para qué es esa distancia? Para establecer unas medidas. ¿Listo? Entonces, como la idea es entender un poco cómo es que se dibuja el cuerpo, no les voy a decir cuántas medidas necesitamos, las vamos a ir descubriendo de a poco para que las entiendan, ¿ok? Entonces no les voy a decir exactamente cuántas medidas tienen que tomar de aquí hacia abajo. Sí, esperemos que nos quepan todas. Voy a reducir un poquito la imagen por si acaso, por si no nos alcanzan todas. Creo que sí. ¿Listo? Más o menos ahí. Ok, entonces, atención. Vamos de nuevo en la cabeza. Entonces, en esta parte voy a colocarle como una especie de línea negra. Espérenme un segundito. Y acá.
establecemos dos medidas. La primera es la de la cabeza, o el cráneo, como le quieran decir. Cabeza. Esa sería la número 1. Ponerle como numeritos acá. Ok, medida 1, cabeza. Esa cabeza va hasta el mentón, lo que les acabo de comentar. La medida 2 sería el mentón. Por si los quieren ir escribiendo conmigo. ¿Listo? Ahí está. Entonces tomo esta distancia que hay entre el mentón y la cabeza y la duplico una vez hacia abajo. Esto se hace a ojo, esto se hace no con escuadra, ¿sí? Es como tomar esto y duplicarlo una vez hacia abajo. Ok, voy a bajarle un poquito la opacidad para que no quede como robándole protagonismo al de arriba. Esta segunda medida, o tercera en este caso, se conoce como pecho. Este es el pecho. Bueno, hago un paréntesis acá. El cuerpo en el que me estoy basando o el que estoy intentando dibujar acá es un cuerpo masculino. La otra semana veríamos el cuerpo femenino. Por ahora vamos a ver el cuerpo masculino. ¿Listo? Entonces tenemos ahí el pecho. Quiere decir que de la cabeza al pecho solo hay una cabeza. Sí, solo hay una cabeza. Digamos, del mentón al pecho es. Del mentón al pecho hay una cabeza. ¿Okay? Acuérdense que la medida X es la medida de la cabeza. Sigamos bajando. Es como si pusiéramos otra cabeza aquí abajo. Todo eso se hace a ojo. Si quieren dibujar las cabezas lo pueden hacer. Si no, simplemente van indicando con una flechita, con una especie de línea, qué cabeza es o qué medida es. En este caso, esta medida sería la pelvis. Pelvis o la cintura. Y estaríamos en la medida número 4. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Si no están entendiendo algo me dicen, chicos. ¿Sí? Ahí vamos bien, ¿cierto? Siguiente cabeza. Volvemos y tomamos esta medida. Es como tomar esto acá, acuérdense. ¿Vale? Entonces, siguiente medida. Otra cabecita. Vamos a bajar este acá. Y aquí quedarían los muslos. Es que no me quiere copiar. Ya, ahora sí. Entonces la medida número 5 serían los muslos. Muy bien. Listo, tenemos los muslos. Seguimos bajando otra más. Vamos en los muslos. La que sigue serían las rodillas. La número 6 son las rodillas. Esperen un segundito, chicos. Cuadro acá. Las rodillas. Muy bien. Sigo bajando. Obviamente aquí siguen las piernas, ¿no? Seguimos bajando. El siguiente es el tobillo. Este sería el número 8. Tobillo. Muy bien. Y ya para terminar, la última cabeza es el pie.
Muy bien, entonces chicos, así sería. Dice Daniel que se le acabó la hoja. Sí, Daniel, ahora les decía que dibujaran bien en la parte de arriba. A veces se les acabó la hoja porque dibujaron muy grande la cabeza. Entonces, sí, entonces hay dos opciones. O borran y lo vuelven a hacer, sería la una. O déjenla hasta donde les quepa. Si no la, esa sería la tercera opción, pegarle otra hojita. Lo que quiero es que no como que traten de acomodarlo a la fuerza, o sea, como irle bajando a las cabecitas para que quepa todo. ¿Sí me entienden? Tienen que tratar de manejar la misma proporción de la cabeza, ¿sí? No, si no va a quedar como raro, va a quedar como esto, va a quedar como grandote de cabeza o de cuerpo y de para abajo, de la cintura para abajo, todo chiquitico, porque he visto que a veces hacen eso, ¿no? Como que uno intenta como que quepa en la hoja, como bajarle el tamaño a las cabezas y tienen que tener toda la misma distancia, el mismo, la misma distancia X, ¿sí? Entonces, o eso, pueden hacer eso, o la dejan como la tienen y hasta donde les quepa, o la borren y la vuelven a hacer, o le pegan otra hojita ahí para que les quepa todo el ejercicio. Dice Andrea que ella también. Yo les dije que empezaran desde arriba, desde la parte superior hasta abajo. Bueno, entonces retomando. Sí, claro, háganle, claro, háganle tranquilo, yo los espero, ¿vale? Ya ahí les voy contando un poquito mientras ustedes van dibujando. No es necesario ni siquiera hacer todas las cabezas, ¿saben? O sea, yo podría quitarlas. Eso, sí, exacto, muy bien, sí, hacia allá iba. O sea, ustedes pueden hacer esto, ¿vale? Como hacer la línea y a ojo, sí, pero como con cierta manejo de percepción, intentan tomar esa distancia a la cabeza y la van bajando sobre la línea. Es como a ojo, ¿sí? Yo les dijo la cabeza y como para que más o menos, digamos que era más explícito la gráfica, pero normalmente uno no dibuja todas esas cabezas, uno va como estar dibujando las líneas, los espacios. Bueno, esto que acabo de hacer no es que yo me lo haya inventado, esto se descubrió por allá en el 1550 y póngale 56, si no estoy mal, cuando Leonardo da Vinci vivía en Italia. El hombre era apadrinado por una familia que se llamaba los Medici, una familia muy importante, muy poderosa en esa época, y pues apadrinado en el sentido de que le permitían cosas que normalmente a cualquier mortal no le permitían, como hacer estudios de anatomía, ¿sí? El señor Leonardo da Vinci se lograba inmiscuir en en la morgue, y los Medici le daban la oportunidad de poder tener cuerpos que de pronto no eran reclamados por sus familiares, sino que eran los famosos NN. Y el hombre cogía los cuerpos, los abría y empezaba a sacar los órganos, empezaba a estudiar la parte de los músculos, los tendones, los huesos, el corazón, los pulmones, y los iba abriendo así, iba haciendo dibujos, anotaciones en sus libretas. Y empezó a darse cuenta que se podía lograr una proporción armónica del cuerpo humano si tomaba como referencia la cabeza, la altura que es del mentón al cráneo, ¿sí? Y esta altura, que es la cabeza, empezó a darse cuenta que se manejaba proporcionalmente sobre las piernas, sobre los brazos, que es un poco lo que vamos a ver ahorita. Sí, después pues hubo muchos que también siguieron los estudios de anatomía del maestro Leonardo da Vinci y eso se volvió como canónico, ¿sí? En el dibujo académico. Hasta mediados del siglo XIX, cuando llegaron los artistas modernos y empezaron a romper las reglas del canon de la pintura y del dibujo. Pero durante y después de la época digamos, de los siglos que los años que siguieron a la muerte del maestro Leonardo da Vinci, se establecieron estos cánones como casi que una piedra angular del dibujo anatómico, ¿sí? Entonces todo eso se mide por medio de la cabeza. Hay un dibujo muy representativo de este estudio que se llama el hombre de Vitruvio. No sé si nada has escuchado hablar de él.
Es un dibujo que inclusive ha hecho que mucha gente que se lo tatúa, pero a veces ni saben por qué se lo tatúan. Es un dibujo que el maestro Leonardo da Vinci desarrolló, sí, el de los brazos abiertos y las piernas, que nace de todo este estudio de proporción que el hombre hizo. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar más o menos de cuál es el que se llama el hombre de Vitruvio, y es este que está acá. Ellos dicen que las matemáticas, esto es un estudio, aquí está la ecuación, las medidas. Dicen que las matemáticas es el lenguaje de Dios, ¿no? Porque hasta en el cuerpo están implícitas la geometría y las matemáticas. Entonces, este es el famoso hombre de Vitruvio. Esto fue un dibujo muy... Ya les dejo el otro dibujo para que lo vayan dibujando. Muy representativo el maestro Leonardo. Y lo mismo el rostro, ¿no? También este tema del canon de tres cabezas o tres pesos, los ojos hacia arriba, de los ojos hacia el mentón, hacia la cabeza, de los ojos hasta la boca y de la boca hasta el mentón. Viene un poco de este estudio, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es muy interesante. Entonces chicos, recapitulando acá con nuestro ejercicio, podemos decir que el cuerpo humano, si no tenemos en cuenta esto que yo acabo de hacer, mide 9 pies o 9 cabezas, ¿sí? En general son 9 espacios, pero en términos de cabezas serían 8, ¿sí? Son 9 espacios, pero cabezas serían 8 cabezas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos dibujar un personaje anime o manga, que estos personajes por lo general tienen 12 cabezas. Hay unos que tienen, por ejemplo, en el cómic americano, en Superman, mide alrededor de 10 cabezas de lo alto, ¿sí? Wolverine, por ejemplo, es más bajito, entonces Wolverine mide casi que 8 cabezas y media, 7, ¿sí? Entonces de ahí es que empiezan a establecer las alturas. Es decir, la cabeza establece la altura del personaje, ¿sí? La altura. Entonces, en términos de canon, serían 9 medidas, 8 cabezas, ¿vale? Las mujeres, en teoría, esto sería para los hombres, ¿no? En teoría, las mujeres sería una cabeza menos, una o cabeza y media menos, porque en teoría las mujeres tienden a ser un poco más bajitas que los hombres, aunque eso no aplica en todos, pero en teoría sí, sí. Entonces, en teoría, los hombres son más altos. Por eso digo que esto es como la proporción simétrica y áurea, porque no todos los cuerpos son así, ni todos los rostros son simétricos. ¿Listo, chicos? Bueno, me cuentan cómo van, si están entendiendo. Si estamos bien, Andrea dice que ya están, que ya también. Entonces escríbanlo, hay que aprendérselo. Ahorita retomamos desde el principio y vamos dibujando el cuerpo. Recuerda que estamos haciendo un hombre de stickman, o sea, aquí todavía no vamos a dibujar músculos ni volúmenes, solo vamos a entender los esqueletos. Acuérdense de la línea de centro. Traten de que esa línea les quede derecha. Esa línea les quedó así. Así les va a quedar el cuerpo. Tienen que intentar que la línea les quede derecha. El centro de gravedad. Bueno, voy a continuar, ¿vale? Voy a empezar desde arriba, desde la cabeza. Y pues si faltan todavía por dibujar, ahí poco a poco van revisando. Bueno, entonces, todo esto que estoy haciendo y todo lo que voy a hacer se hace con lápiz claro, con lápiz 2H. ¿Vale? No intenten no hacerlo tan oscuro. Entonces vamos a empezar desde arriba, detrás de cabeza, mentón y pecho. ¿Listo? Ya sabemos que del mentón al pecho hay una cabeza. Hay que grabarse eso, ¿vale? Del mentón al pecho hay una cabeza. Entonces, quizá lo primero que hay que resolver es el tema de los hombros y el cuello, ¿no? Entonces, ¿qué tanto cuello le vamos a dejar a nuestro personaje? Lo voy a hacer con otro color, un tipo color rojo para que lo puedan percibir bien. El cuello es relativo, ¿sí? No, el cuello puede ser muy largo hasta acá. Sí, fíjense esta línea de acá, ¿no? Sí, podría ser hasta ahí, o sea, este sería el cuello, o puede ser un poco más corto. Normalmente yo tomo esta distancia para el cuello. Sí, normalmente yo tomo esa distancia. Y viene el primer peso. Acuérdense cuál es el primer peso, el peso de los hombros. Ese es el peso, ese es el primer peso y es quizá uno de los más importantes. Entonces hacemos una línea así. Sí, una línea un poquito más corta, no tan larga. Es una línea, ahorita miramos qué tan larga es. ¿Listo? Ese sería, lo voy a colocar acá, que se acuerden.
el peso de los hombros. Ese es el primer peso. Listo, ahí va, el peso de los hombros. Ese peso nos va a ayudar y nos va a permitir establecer ciertas posiciones en el cuerpo. Ok, ahora, ¿qué tan ancho es la espalda de los hombres? ¿Sí? Pues en teoría, los hombres somos más anchos de espalda que las mujeres. Las mujeres vienen siendo un poco más anchas de cadera y menos de espalda. Entonces, en algunos libros de anatomía tienden a coger como referencia una cabeza a cada lado de la línea para sacar el ancho de la espalda. Es como si ustedes cogieran la cabeza y la pusieran aquí y otra aquí. ¿Sí? Y entonces en el final de la cabeza, miren, lo saqué, es que de tantas veces que lo he dibujado ya luego le coge el tiro. De acá a este sería, voy a hacerlo con color rojo. Este vendría siendo el ancho de la espalda de los hombres. Entonces hacemos acá y hacemos otro por acá. ¿Listo? Hay otros libros de anatomía que tienden a tomar la cabeza así, de esta manera, no vertical, sino horizontal, sino que... Y entonces el hombro lo ponen más afuera, lo vendrían a poner por acá. Lo que sucede es que ahí ya siento que se ve muy ancho de espalda. Eso serían como para personajes tipo demasiado musculosos, ¿sí? Demasiado por ahí, sí. Ya estaba pensando en Hulk. O no sé si han visto, hay un estilo, mientras van dibujando, hay un estilo de dibujo que es increíble, que se llama Amerimanga. El Amerimanga es una especie entre el dibujo manga y el dibujo americano. Es una mezcla entre ambos estilos, entre el dibujo manga y el dibujo americano. Dentro de la Amerimanga hay unas líneas de dibujo de una serie de videojuegos que se llama Street Fighter. Les voy a mostrar algo aquí. Street Fighter. Street Fighter es un videojuego muy famoso de los años 90, mediados de los 90, que es de pelea. Los personajes de Street Fighter son Amerimanga. Entonces les voy a mostrar un estilo Amerimanga y quiero que se fijen en el ancho de la espalda de los personajes. Esperen un segundito. Lo muestro aquí. Entonces, por ejemplo, este señor. A ver, se lo voy a colocar aquí al lado, ¿listo? Esto es Amerimanga. Entonces, ¿por qué es Amerimanga? Porque tiene cuerpos de dibujo americano, pero cara de dibujo manga. Básicamente es eso. Entonces, si ustedes se fijan el ancho, miren la espalda de este señor. De Ryu, se llama Ryu y el de atrás se llama Ken. Ken Master. Y Ryu, si no me acuerdo el apellido. Bueno, el caso es que miren los brazos que tiene el hombre y la espalda. Sí, o sea, si ustedes comparan una cabeza de este señor, son como dos, casi dos cabezas. O sea, si ustedes le sacan acá la medida de este señor, casi que vienen siendo dos cabezas de a cada lado. Sí, como que una aquí y otra acá, miren. Una por aquí y la otra por acá. Sí, casi dos cabezas. Entonces, los personajes como ese estilo de dibujo o lo que he visto, por lo que he percibido, cuando toman la cabeza de forma no vertical sino horizontal, así, son para personajes muchísimo más amplios de espalda, mucho más musculosos. ¿Sí? Ese estilo es muy genial, el dibujo americano. Aquí hay otro de un luchador que se llama, no me acuerdo cómo es que se llama este señor. Sé que es luchador ruso. Van no sé qué, bueno, no me acuerdo, miren este dibujo. Genial, ¿no? Como tres cabezas casi hay ahí. Bueno, en cambio, personajes más tipo americano son este tipo de escana, o sea, como que la cabeza la ponen así de esta forma, para el ancho de la espalda. Con las mujeres es lo contrario, pero bueno, cuando lleguemos a las mujeres ya lo entenderán más fácil. Listo, entonces a partir de ahí vamos a bajar los brazos, pero no sabemos dónde terminan, entonces pues dibujémoslos acá y ahorita miramos dónde terminan esos brazos. Vamos a hacerlos así largos, a los Slenderman. ¿Listo? Entonces por acá. Ok,
Ahí ya sabemos que ellos salen los brazos. Ahora sigue el pecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tema pasa con el pecho? Hay personajes que dibujan la línea del pecho un poco más abajo de donde realmente quedaría. O sea, como que la toman desde acá. Y hay otros que no, hay otros que la dibujan directamente desde ahí. Yo siempre suelo bajarla un poquito. Casi que no la tomo directamente desde la misma línea, sino que suelo bajarla un poquito. ¿Para qué? Para tener como una consideración las costillas. Pero pues ustedes si quieren la pueden tomar desde ahí. Yo la voy a tomar un poquito más abajo, desde ahí. Ahora, ¿qué pasa acá? El pecho se puede dibujar, según lo que yo sé, ¿no? Se puede dibujar de dos formas en los esqueletos. La forma común para los hombres sería hacer algo así. Esta sería la forma común para los hombres. Aquí quedarían los hombros. ¿Sí? Porque por ahí alguien está intentando entrar. Listo. Aquí quedarían los hombros y pues aquí saldrían los brazos. ¿Sí? Entonces, en términos acá sería algo así. ¿Vale? Esa sería una forma. Y la que a mí más me gusta, o por lo menos la que a mí más me funciona, es así. Porque siento que el dibujo se adapta mejor a las costillas y al pecho como tal, que es en forma de U. Pero también sirve esta forma. Cualquiera de las dos sirve para los hombres. Con las mujeres es diferente. En los hombres solo se maneja una línea, en las mujeres se manejan dos líneas. Una por la altura de los senos y la otra por la caída. Pero pues repito, cuando lleguemos allá ya lo entenderán mejor. Por ahora sería de esta manera, ¿no? Para los hombres. Listo, entonces ya tenemos el pecho, ya resolvimos el pecho, ya resolvimos los hombros. Realmente esta línea vendría siendo como la clavícula, ¿no? Los hombros son esos dos círculos que yo tracé ahí, que son las articulaciones. Bueno, y dijimos que había otro peso, que eran dos, ¿no? El otro peso es el peso de la pelvis. Entonces el peso de la pelvis vendría siendo acá. Ahora, ¿qué tan ancha es la cintura de los hombres? Los hombres no tenemos las cinturas anchas, ¿sí? En teoría, ¿no? Entonces normalmente lo que se hace es tomar la misma altura de la cabeza, miren, esta altura de acá. Como fíjense el ancho de la cabeza, más o menos esa sería. Con las mujeres es como lo contrario el de los hombres, es como si yo pusiera aquí otra cabeza y otra acá, para las caderas, en las mujeres. Pero aquí en los hombres se toma así. ¿Vale? Solamente que no vamos a dibujar esta, solamente vamos a dibujar una linecita aquí abajo. Esta sería como la columna vertebral, que pasaría aquí atrás. ¿Listo? Y aquí en la pelvis yo a veces le hago como dos óvalos aquí a los lados. Me gusta hacerle dos óvalos acá o un óvalo así. Ustedes deciden cuál les gusta más. A mí me gusta más este, el óvalo completo. Voy a hacer algo así. ¿Listo? Entonces ahí ya descubrimos la pelvis. Y la pelvis es el segundo peso. Me voy a colocar aquí una flechita así. Para que se acuerden. So, de pelvis o cintura. Listo. Atención a esto es muy genial lo que viene. Esto, a ver, la mejor forma, yo digo que aprender a dibujar anatomía, uno es entendiendo esto los esqueletos. Cuando uno entiende los esqueletos, uno sabe proporciones. Entonces el día de mañana podría uno inclusive dibujar a alguien así a lo DiCaprio, ¿no? A lo Titanic, con Rose al frente. O como el meme ese que hay por ahí. ¿Se han visto el meme? De Rod cuando le dibuja a DiCaprio, la dibuja así como los que estábamos dibujando acá al principio. Me acordé de eso. Entonces, si uno entiende esqueletos, uno podría llegar a dibujar correctamente una persona al verla, ¿sí? O por lo menos si no la ve, se la puede imaginar con la técnica que les voy a enseñar después. El caso es que
la mejor forma de aprender a dibujar cuerpos es dibujar cuerpos viéndose uno mismo, ¿sí? Parándose a un espejo, mirando las proporciones. Así es como realmente uno, si uno quiere dibujar manos, la mejor forma de dibujar manos es dibujándose las propias manos de uno o las manos de alguien, ¿sí? Viéndolas realmente ahí en el momento. Entonces, en los libros de anatomía y observándolo de los modelos que yo he tenido la oportunidad de dibujar, se habla de que los codos, atención a esto que les voy a decir, van van un poco más arriba de la línea del ombligo. Los codos van un poquito, una línea más arriba de la línea del ombligo. Entonces quiere decir que primero tenemos que definir dónde queda el ombligo. Si este es el pecho y esta es la pelvis, digamos que el ombligo queda aquí a la mitad. Ahí donde estoy poniendo ese punto. ¿Sí? Ahí podría ir el ombligo. Entonces aquí es como que se proyecta una línea. Esa es la que llama la línea del ombligo. O la línea en medio. Vamos a hacerlas aquí como punteadas así. ¿Listo? Entonces quiere decir que el codo va un poco más arriba, puede ir sobre o más arriba de la línea, no muy arriba, pero sí un poco más arriba. ¿Sí? Y en este momento acabamos de sacar la proporción del brazo. Entonces yo le pongo B1. Este es el brazo. ¿Listo? Entonces para que se acuerden de eso. Primero se busca el ombligo y después más arriba del ombligo van los codos. ¿Vale? Entonces de aquí abajo van a salir las piernas, ¿no? Entonces dibujamos las piernas como desde acá, más o menos. Sí, es que la verdad, la mejor forma de aprender a dibujar anatomía, fuera de chiste, es dibujar a las personas. O sea, cuando estén por ahí, yo sé que va a sonar un poco extraño lo que les voy a decir, y no a todos les va a gustar la idea, pero cuando estén por ahí como con tiempo libre, cojan una libretica y dibujen a las personas sentadas en una cafetería, ¿sí? Con los esqueletos. Pronto si ven a alguien por ahí está jugando baloncesto en una cancha y sacan una libretica y uno dibuja a la persona entonces la posición o las poses de la persona jugando baloncesto, corriendo, ese tipo de cosas. Y eso le ayuda a uno a entender mejor el manejo de los cuerpos que hacerlos así. O sea, aquí les estoy dando la teoría, pero después estoy que mejor llevarlo a la práctica. La mejor forma de llevarlo a la práctica es eso, dibujando a alguien real, alguien viéndolo, viendo a la persona. ¿Listo? Entonces ustedes empiezan, ¿cómo es que decía el profe Gauss que era que la distancia de tal cosa, cuántas cabezas hay? Por ejemplo, miren, fíjense que de la línea del pecho a la pelvis hay dos cabezas, ¿sí? Por ejemplo, eso es importante. De la línea del pecho, ¿sí? Casi que del pecho a la pelvis hay dos cabezas. Como de la pelvis a las rodillas hay dos cabezas. Como de las rodillas al tobillo hay dos cabezas. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos las piernas, tenemos los brazos, ahora hay que buscar dónde van a quedar las manos. Según los libros de anatomía y todo lo que les estoy comentando, con el referente a los codos, dicen que las manos van hasta los muslos. Entonces ustedes dibujarían las manos de esta manera. Vamos a hacerlas como si fueran unos guantecitos o un cuadrado. Mientras les enseño a dibujar manos, vamos a tener una clase de dibujo de manos más adelante. Un poquito más como arriba, ¿no? Y entonces arriba de las manitas vamos a colocar las muñecas. Y aquí tenemos la medida del B2. El B2 es el antebrazo. El antebrazo tiende a ser un poco más largo que el brazo, por lo que los codos están un poco más hacia arriba, más del ombligo. Ok,
listo. Ahora ya sabemos dónde quedan las rodillas. Sabemos que quedan acá. Ya sabemos dónde quedan los tobillos. La gente tiende a confundir los tobillos con el talón. Y el talón queda con la planta del pie. Aquí queda el tobillo. Y el talón, o el talón no, perdón, el pie, lo vamos a dibujar como si fueran unos triángulos. Mientras les enseño a dibujar pies, voy a dar una clase de dibujo de pies. Ya les dejo otra vez todo el dibujo completo para que lo puedan revisar. Acá en el pie vamos a dibujar otra linecita para representar los dedos. Y este sería, chicos, un stickman correcto. Entonces, por ejemplo, si aquí hay chicos que les gusta el tema del dibujo, de los dibujos animados, de qué más se me ocurre, de los videojuegos. Cuando uno aprende, por ejemplo, a trabajar animación, lo primero, casi que los 2, 3 primeros semestres son puros dibujos de estos de esqueletos. Porque desde acá empiezan conceptos como la fluidez, como el volumen, el dinamismo, la interpolación de imágenes o de frames, todo ese tipo de cosas que se trabajan en los ejercicios de animación, la caracterización de los pesos en el cuerpo. Si ustedes entienden de esto, con la práctica pueden llegar a saber cuándo un cuerpo está desproporcionado, cuándo el brazo está más arriba o más abajo. Y ahí tenemos un stickman. Correcto. Entonces recuerden, los codos van un poco más arriba del ombligo. Primero hay que identificar el ombligo. Las manos van hasta los muslos. El brazo viene siendo más corto que el antebrazo. Y la distancia entre la pelvis y las rodillas es la misma distancia de las rodillas al tobillo. O sea, son dos cabezas. Esa es la mitad. Las rodillas es como la mitad de esa línea, teniendo en cuenta desde donde nacen las piernas, que son la pelvis, hasta donde terminan, que son los tobillos. Esas son las cosas más importantes que ustedes deben recordar. Entonces, si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, acuérdense que todo eso se hace con lápiz 2H o con lápiz clarito. Yo lo hice con rojo pues para que pudieran observar mejor las líneas, pero lo mejor es hacerlo siempre con lápiz. Otra cosa importante, todas las articulaciones van paralelas. Sí, fíjense que una va al lado de la otra. Si una articulación queda arriba, una vez la rodilla le quedó por acá, obviamente estaría mal dibujado, no estaría simétrico.
Ok, chicos. Bueno, va a pasar a la otra hoja, ¿bueno? Voy a tratar de dejarla aquí al ladito. Ok, listo. Ahora vamos a llevar todo esto a la caricatura. Digamos que esto es lo que se entendería como el dibujo anatómico. Los esqueletos para el cuerpo proporcionado, entre comillas, correctamente, si lo hablamos desde la anatomía. Pero con la caricatura es diferente, porque la caricatura parte de la exageración de los rasgos. Entonces quiere decir que no siempre se van a respetar estas reglas. No siempre estas reglas son así, son correctas. Entonces, si entendemos de las proporciones en este esqueleto, podríamos entender cómo se puede relacionar a la caricatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar crear un personaje. Si quieren, ustedes pueden hacer el mismo que yo voy a hacer, si les parece. O si no, están como en libre creación de su propio personaje, ¿sí? Como la cara del personaje que quieren hacer. Si lo quieren hacer, dime, cuéntame. Sí, claro, ese esqueleto lo vamos a usar, pero no de esa forma, ¿vale? Porque la idea es que estamos viendo caricatura, entonces tenemos que intentar resolver este esqueleto tal cual como se los acabo de enseñar, pero en la caricatura. Esto es más como para cuerpos de realista, digamos, entre comillas, ¿vale? Entonces, sí es lo que les decía el tema de las manos y que la gente no sabe dibujar manos, porque si ustedes entienden de esto, cuando lo llevamos a la caricatura van a entender cómo poderlo resolver. ¿Ok? Entonces lo hace de la siguiente manera, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que las reglas cambian un poco, ¿vale? Entonces, ¿en qué sentido? Entonces repito, vamos a crear un personaje. ¿Sí? Si quieren pueden hacerlo conmigo en otra hojita aparte, pueden hacer el mismo personaje que yo vaya a hacer. O ustedes pueden inventarse la cara que quieran del personaje, le pueden poner los ojos que quieran. ¿Sí? Vamos a hacer un personaje de cartoons. Pero ese personaje lo vamos a resolver en 5 cabezas. Este que acabamos de hacer tiene 8 cabezas, 9 espacios. Entonces vamos a resolver en 4 o 5 cabezas, vamos a resolver un personaje. O sea, quiere decir que ya de por sí las proporciones cambian porque las cabezas son menos, ¿sí? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo resolvemos un personaje que normalmente debe tener 9 cabezas en 5, ¿sí? Para que quede el cuerpo correctamente dibujado. Entonces, primero partamos de la cabeza. Todo se inicia con la cabeza. Entonces, voy a hacer un tipo basquetbolista moreno, ¿vale? Entonces, yo les digo, ustedes si quieren me pueden seguir, o si no, pueden inventarse un personaje cada uno, ¿vale? Entonces voy a empezar con el círculo. Aquí en otra hojita. Tratar de que el círculo me quede lo más redondo que pueda. ¿Listo? El círculo como cráneo, ¿vale? Como medida del cráneo. Digamos que así. Me quedó un poquito torcido, pero bueno. Dejémoslo ahí. ¿Listo? Después, ¿qué sigue? Hacemos una línea por la mitad. Luego hacemos una línea vertical y una línea horizontal, ¿sí? Normal, como siempre hemos hecho, así es que se empiezan a dibujar caras en caricatura. Entonces digamos que esta es la línea de los ojos, ahora voy a poner la línea de la boca por acá. Y pues para que la cabeza no me quede como un círculo porque no tendría sentido, voy a utilizar un cuadrado. Voy a hacer aquí como una formita de cuadrado acá. Me voy a acercar un poco para que puedan ver mejor si me van a copiar. Entonces, a partir de acá voy a empezar a crear como tal mi personaje. Entonces, primero acuérdense que todo lo que termina en punta se hace redondo en las caricaturas. Entonces, vamos acá y hacemos esto un poco más redondo. Lo mismo aquí a esta parte. ¿Listo? Ok.
Después dijimos que por aquí quedan los ojos, entonces dibujamos los ojos. Vamos a dibujar los ojos acá. Los ojos típicos de las caricaturas son redondos, tipo como los Simpson. Pero repito, si ustedes quieren poner otros ojos, lo pueden hacer. ¿Listo? Los ojos por dentro tienen la pupila, entonces voy a hacerle otro círculo para la pupila. Voy a colocarle como las cejas. De hecho, una ceja puede ir más abajo y la otra puede ir más arriba si quieren. O ambas arriba. Si algo así, voy a colocarle las orejas. Acuérdense que las orejas van por la altura de los ojos. Voy a hacerle una nariz redondita, como de moreno. Que estos son estereotipos, ¿no? Que los morenos tienen que la nariz así en las caricaturas. Pero son estereotipos. Por ahora lo vamos a hacer así. Como una nariz ancha, quiero decir. Vamos a hacerle una boca sonriente. Otro estereotipo de las bocas en los morenos es que tienen labios gruesos. Entonces voy a hacerle aquí como la boca grande y unos labios gruesos. Por aquí le hacemos los labios superiores. Ahorita lo repiso, ¿no? Voy a hacerle aquí como otras líneas para sacarle un peinado afro. Y le voy a colocar dos líneas acá. Entonces chicos, de todo esto que acabo de hacer, lo que más me interesa es la cabeza. No me interesa el peinado, ni las orejas, ni la nariz. Solo me interesa esta estructura. Esto lo voy a poner por ahí al ladito. Mientras tanto voy a repisar las líneas. Entonces voy a coger ahora sí que un lápiz más oscuro. Y voy a empezar aquí como a repisar las líneas según las que acabo de trazar. Entonces que la nariz así. Que no me salió bien. Por aquí los ojos. Intentar que me queden lo más derechos que pueda. Por aquí la pupila con el brillo. Aquí como las cejas. Hacer la boca. Creo que aquí le podemos hacer como los cachetes así. Los labios. Le damos
la sonrisa. Vamos aquí a hacerle como una especie de mentón. Acuérdense de aquí las formas curvas en la cara. Las mejillas que salgan un poquito. Líneas rectas. Por aquí le hacemos las orejas. Acuérdense que las orejas son como una forma de C. Le hacemos acá la cinta. Cuando uno crea caricatura, siempre es como chévere hacerles algo característico. O sea, una cinta, un peinado, algo que como que se diferencie. Y aquí le vamos a hacer el peinado afro. Por ahora sí, sí, sencillo. Entonces miren lo que pasa cuando quito la estructura, quedaría algo así. A ver, un segundito, quito la estructura acá. Eso dejémoslo por ahora así. Ok, entonces, recapitulando, necesitamos esta cabeza. Luego voy a coger esta cabeza y dijimos que le vamos a poner 4 veces, ¿no? 4 o 5 veces. Entonces vamos a ver cuántas me caben. Que sería 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las 5 cabezas. Sí, de hecho voy a ponerme un poquito más creativo. Lo voy a hacer en 4 nomás. Bueno, entonces acá podemos identificar, lo voy a hacer con una línea roja. Que en este caso sería aquí la columna vertebral. O el centro de gravedad, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí este sería el centro de gravedad. ¿Sí? Con ese centro de gravedad. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué sucede? Que obviamente meter todas estas medidas en una caricatura de 4 cabezas pues sería ilógico, porque por sí las cabezas ya son diferentes, ¿sí? Esta tiene 8, esta tiene la mitad. Entonces, en las caricaturas no se utiliza tanto el canon de las proporciones en cuanto al cuerpo y la pelvis, ¿sí? En cuanto a los hombros y la pelvis, ¿vale? No interesa si los hombros están por detrás de la cabeza, no interesa si los hombros van a quedar más abajo y todo esto es el cuello, no importa, ¿sí? Porque acuérdense que la caricatura parte de la exageración de los rasgos. Entonces yo puedo decir que por acá venga el peso de los hombros, si quiero, y por acá venga el peso de la pelvis. Es decir, repito, esto puede ir más abajo, puede ir más arriba, ¿sí? No hay una medida digamos, para tomar como referencia en la caricatura sobre cuál es la distancia entre los hombros y la pelvis. Es relativo, depende mucho del personaje que yo quiera hacer. Vamos a subirlo un poquito más. ¿Sí? Entonces digamos que yo quiero esta distancia. Fíjense que aquí ya no estoy teniendo en cuenta las cabezas. Simplemente coloco a disposición de como yo considere el cuerpo la distancia de los hombros y la pelvis. ¿Ok? Entonces ahora sí viene a lo que te hay que tener en consideración. Entonces por acá quedarían los hombros, ¿no? Por esta parte. ¿Listo? Y de los hombros sabemos que se desprenden los brazos, entonces desprendamos los brazos por allá. Lo mismo, por aquí queda la pelvis. Entonces sabemos que de la pelvis se desprenden las piernas. ¿Hasta dónde van las piernas?
Pues hasta acá, porque hasta aquí va el cuerpo. Según lo que yo acabo de establecer como altura, los pies llegarían hasta acá. Vamos a ir unos zapatos X. ¿Listo? Ahí como para simular unos zapatos. Ahora, según lo que yo les acabo de explicar acá, toca buscar el ombligo, ¿cierto? Entonces, si este es el pecho, ustedes ponen el pecho como quieran. De hecho, aquí no es ni siquiera necesario poner el pecho. Simplemente se busca el ombligo. Ahí quedaría el ombligo. Más arribita del ombligo quedan los codos. Ahí quedarían los codos. Si está la pelvis y estas son las piernas, ya sabemos que a la mitad quedan las rodillas. Entonces ustedes buscan la mitad de esta línea y ponen las rodillas. ¿Sí ven? Esto me lo estoy inventando con un conocimiento previo de la forma correcta como se hace. Y ahora vienen las manos. Nosotros sabemos que las manos van hasta los muslos, hasta acá. Entonces más o menos voy a hacer un poco más pequeñas estas líneas. Y aquí irían las manos, que van hasta los muslos. Este va a subir un poquito más. Por aquí quedarían las muñecas. Bien chicos, y ahí tenemos una estructura de cuerpo de caricatura basada en el canon del Stickman, en el canon del dibujo anatómico. Voy aquí a girar estos zapaticos para que quede más chévere. Ustedes me pueden decir, ay, profe, es que yo quiero las piernas más grandes, entonces listo, súmale otra cabeza más. Entonces ustedes pueden venir acá y sumarle otra cabeza más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que moví la hoja. Qué pena, chicos. Ya la coloco otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo coger esto, poner los pies aquí abajo, estirar esta línea que tendría la línea de los pies, o de las piernas más bien, y bajar las rodillas, porque las rodillas deben ir a la mitad, ¿no? Y creo que si es un basquetbolista, este sería un cuerpo más apropiado para un basquetbolista, ¿no? Si le dibujamos las piernas más largas. Inclusive las manos pueden bajar un poco más, porque fíjense que ya bajé los muslos. Entonces las manos tendrían que ir un poquito más abajo. Esta parte es muy chévere la caricatura, ¿saben? El mío ya quedó enano. ¿Así? No importa. Pero lo importante es que entiendan, ¿sí? Cómo va cambiando a la medida que uno entiende este tipo de proporciones, puede jugar con el cuerpo en las caricaturas. Es decir, aquí el truco es que los pesos no tienen una proporción, entre comillas, a tener en cuenta como acá. Yo puedo jugar con el peso de los hombros más arriba o más abajo, con el peso de la pelvis más arriba o más abajo. Y a partir de establecer la altura y la distancia del peso de los hombros y la pelvis, ya distribuyo todo el cuerpo. Ahora sí que teniendo en cuenta los codos, las muñecas, las rodillas. ¿Listo, chicos? Entonces les voy a dar un tiempito más para que lo terminen si acaso. Mientras tanto voy a ir buscando aquí el link de asistencia. Yo creo que podríamos salir un poquito antes de la clase. Esta sería la idea para que trabajen ahorita y ya es practicar. La otra semana haríamos otro ejercicio. Trabajaríamos el cuerpo femenino primero así con esqueletos
y luego hacemos unos ejercicios de movimiento. Sí, de hecho creo que alcanzamos a... Déjenme miramos primero lo de la asistencia y ya les paso un ejercicio de movimiento para que practiquen. Vamos a ponerlo por acá. Miramos aquí el tema del... Por ejemplo, como yo practicaba movimiento en las caricaturas. Entonces buscaba gente haciendo deporte. Y trataba de buscar gente que estuviera no haciendo poses forzadas, sino normalitas. A ver, les muestro uno que esté haciendo una pose normalita. A ver, un segundito. Ok, esto está chévere. Está jugando como tenis. Entonces, por ejemplo, cogí a alguien así. Lo ponía por ahí al lado de la hoja. Voy a acercarme aquí un momentico a esto, ¿listo? Si lo quieren dibujar conmigo lo pueden hacer, si no, simplemente me ponen atención. Mírale, cuidado. Por ejemplo, empezaba aquí con la cabeza, entonces yo dije, bueno, aquí es la cabeza. ¿Listo? Entonces le ponía como la crucecita de la cabeza así. ¿Vale? Más o menos lo mismo que hicimos al principio, ¿no? Entonces así. ¿Listo? Ahí tengo la cabeza. Ahora mira hombros y pelvis. ¿Sí? Entonces mira qué posición tenía. Si se fijan está como inclinado hacia un lado, ¿sí? Y aquí como que también está un poquito inclinado. Entonces listo, ahí media los hombros y la pelvis. Y lo otro es la columna vertebral. Fíjense que la columna vertebral está como arqueada, ¿sí? No está totalmente derecha. Entonces yo decía, hombros, ¿sí? Hombros acá, pelvis, columna vertebral. Fíjense que ahí no tuve en cuenta las cabezas, simplemente puse la línea de los hombros y la pelvis según como yo la interpreto. ¿Sí? No importa la distancia en la caricatura de la línea de hombros y la pelvis. Lo que sí importa es el resto. Entonces yo sé que de aquí sale la pierna, entonces yo puedo hacer una pierna por acá y la otra como por allá. ¿Sí? Por aquí podría ser una línea para un brazo o una mano y la otra como por acá. De hecho, podría ser algo así. Por aquí vendría una muñeca y la otra muñeca acá, o la otra mano por acá. ¿Sí ven? Entonces, yo establezco la mitad de esta línea como la rodilla. Entonces, por aquí pongo una rodilla y por aquí pongo la otra. Siempre paralelas. ¿Sí? Por aquí pongo un pie. Más o menos sería algo así. Lo hacemos mejor. Y el otro lo tiene como torcido por acá. ¿Ven? Aquí quedaría un hombro. Por aquí queda el otro hombro. Y como yo sé que el antebrazo es más largo que el brazo, entonces subo un poquito los codos para que aquí quede más corto. Lo mismo por acá. Esto es lo que se la pasan haciendo los personajes de animación, la gente que hace animación. Puros esqueletos de esto. Ahora no le pongamos una raqueta, pongámosle una espada. Para que sea más interesante esto. Digamos algo así. Esto es una espada. Luego todo esto lo hace muy clarito. ¿Listo? Ahora les digo, pónganme atención y si quieren luego lo dibujan. Yo les doy tiempo ahorita antes de pasar la asistencia. Si no, simplemente pónganme atención. Y a partir de acá yo puedo empezar ya a crear el personaje. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo chévere acá. Vamos a ver qué se me sale. Entonces en caricatura, acercarme un poquito más. Podría empezar a hacer el mentón así. Podría hacer aquí una nariz larga. Voy a bajar un poquito aquí el tamaño.
puedo hacer una tónica. Dime. Todavía no. Por ahora esqueletos. Todavía no le hagamos cuerpos, ¿vale? Vamos por partes. Sino que aquí lo que quiero enseñarles es que yo a partir de esa posición puedo crear un personaje. ¿Sí? Déjenme ver una cosita acá. Antes de continuar. Un segundito, miren acá. Porque la verdad es que no me acuerdo cómo es que son, me lo estoy inventando. Yo no quiero pecar por inocente. A ver, bueno, ya más o menos ya me di cuenta. Vamos a ver si logran sacar el personaje. Es que todos son diferentes, pero bueno, hagamos uno aquí. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya puedo empezar, miren, aquí para los brazos. Entonces, yo puedo hacer así. ¿Sí? Yo voy siguiendo la forma. Obviamente esto tiene un volumen. Luego yo les enseño los volúmenes. Aquí lo estoy haciendo rápido. Entonces, voy a poner aquí una capa. Por aquí le puedo hacer la mano. Entonces, por ejemplo, aquí vendría la muñeca y el brazo, ¿verdad? Desde acá. Por aquí el mango. Voy así como una línea acá y no sé, algo aquí. Estos manes como tienen eso, a ver, ok. Entonces por aquí hacemos una capa. Yo no soy muy fanático de esta franquicia, pero fue lo que se me ocurrió. A ver si aquí alguien fanático es, o que le guste mucho. No, todavía no le pegan, no saben qué es, que estoy dibujando. Vamos a hacer aquí la aguja o la hoja. Esto suele tener energía. Star Wars, sí señor. ¿Qué se parece? Debería echarle color, pero aquí le hacemos el sable. Pero sí, miren, a partir de ese esqueleto, vamos así como la bata acá. Aquí le hacemos. Y son pocas líneas, ¿sí? Hagámosle como la bota aquí al frente. Lo que estos manes tienen es como una especie de aquí de túnica. Algo como así, la verdad. Sí, obviamente yo lo estoy haciendo un poquito de las carreras, pero la idea es eso, ¿sí? Que a partir de un esqueleto yo puedo ir creando varios personajes. Miren, le hice simplemente tomándolo como posición este señor. Entonces, hacia allá donde quedamos, chicos, esa es la idea, ¿sí? A partir de aprender estos temas de los esqueletos, luego aprendemos volúmenes y luego empezamos a caracterizarlos. Bueno, chicos, entonces déjenme un segundito, ahora sí les voy a colocar el link de asistencia. Espero les haya gustado la clase, espero les haya entretenido por lo menos. Ya les paso el link acá. Entonces, a ver, queda una copia. Este es el grupo L. Entonces, sí, vale, firmas la asistencia y me mandas la evidencia del grupo el lunes. ¿Listo? O sea, la asistencia puede firmar esta, pero entonces la evidencia si me la mandas al grupo el lunes. Este sería el grupo L. Entonces, hoy es formato de asistencia.
Sí, hoy es que hemos 13, creo que es, o 11. 11, asistencia. 11 de marzo, grupo. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Bien? ¿Se entendieron más o menos la idea de los esqueletos? Por lo demás, no se preocupen, ¿bueno? O sea, lo que pueden hacer es como eso, como coger fotos y empezar a dibujar esqueletos. O si ven que por ahí alguien que está sentado y está haciendo una libretica, se ponen a pensar, a tratar de descifrar cómo es el esqueleto de la persona. Solamente así, haciendo stickman. Stickman, 11 de marzo, grupo L. Listo, chicos, ya les voy a publicar entonces el enlace. Y nos vemos el otro, entonces, el otro jueves, ¿vale? Es por otro ejercicio de caricatura. Copiar vínculo. Y acá, listo, asistencia. Listo, chicos, ahí está la asistencia por el chat. Y se lo voy a publicar aquí en el WhatsApp. Listo, chicos, ahí está la asistencia. Bueno, entonces no siendo más, les deseo una bonita noche. Espero que pasen, que descansen y pasen un bonito fin de semana. Y nos vemos con todas las ganas para hacer otro ejercicio de caricatura el próximo jueves. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, quedo atento a cualquier inquietud. No siendo más, doy por terminada la clase de hoy.